conceptos anatómicos, conceptos pedagógicos, didácticos, metodológicos, para poder desarrollar eso de una buena manera. A mí la verdad, que lo que yo quiero es que un chico desarrolle la fisiología específica del rugby a través de acciones que estén analizadas desde el rugby. Y no que esa fisiología esté creada a través de un entrenamiento vamos a hacer un análisis cortito y ahora nos vamos a hacerlo práctico porque si no se nos va a hacer muy largo, pero vamos a suponer que vos entrenaras como se entrenaba o como se entrena tradicionalmente porque se sigue haciendo. Voy a entrenar la resistencia aeróbica a través de 300 metros, lo cual el grupo 1 lo tiene que hacer en 1 minuto, el grupo 2 en lo que puse antes, ¿no? 1 minuto 20 y el grupo 3 en 1 minuto 30. Porque de este modo vamos a entrenar el super aeróbico. Entonces, esta metodología de entrenamiento consiste en unir dos puntos en un tiempo determinado. Desarrolla como área funcional el aspecto superaeróbico. Sí, tal vez cumple la función fisiológica que yo necesito, pero también tengo otra posibilidad de poder analizarlo. El rugby es un deporte de aceleración, desaceleración, cambio de ángulo de carrera permanentes. Entonces, si yo tengo un motor de un auto determinado que tiene una utilización determinada y yo ese jugador lo entreno a través de un movimiento rectilíneo uniforme en el cual yo genero una aceleración determinada, que no es una gran aceleración, sino que es una aceleración progresiva, que tal vez me lleva 50 o 60 metros a alcanzar un 70% de la velocidad a la que tengo que correr para desarrollar esto, y después la mantengo durante un periodo determinado que a veces tiene una leve desaceleración o no, porque sigo corriendo a la misma velocidad y alcanzo el tiempo que me pidió el preparador físico. Este motor no está siendo entrenado igual que este. Entonces, desde lo fisiológico tal vez cumple la función que necesitaría, pero desde lo mecánico no está cumpliendo la función que corresponde. Entonces, si yo al auto lo entrené siempre para correr en una autopista y en una recta y de golpe lo meto a correr rally, lo reviento al auto. Porque tiene que acelerar, desacelerar, cambiar, pegar un volantazo, frenar. Y vos decís, pará, este auto es bueno para esto, pero para esto es malísimo, porque no está preparado para eso. Y a su vez, si pienso que esto yo lo entrené en el plano sagital, porque acá estoy trabajando sobre los músculos flexoextensores, desarrollé la resistencia aeróbica, y no sé, supongamos una aceleración media y una desaceleración, lo repetí 10 veces, entrené 10 aceleraciones, 10 desaceleraciones medias, entrené el plano sagital, entrené resistencia aeróbica 10 veces. Ahora, cuando nosotros vimos lo que es la formación física de base, no tiene nada de esto. Entonces, si yo tengo 3 planos de entrenamiento que corresponden a un 100%, ¿no? Yo tengo sagital, frontal y transversal. Sagital, frontal y transversal. Estos dos no los voy a entrenar porque siempre voy a entrenar así. Y a su vez de la aceleración, de la desaceleración, de la posición corporal, de la utilización de la fuerza, de la postura, podemos nombrar muchas más. Pero supónganse que elijamos 10, entre las cuales, dentro de ellas están las cualidades físicas, ¿no? La resistencia aeróbica. Acá me quedé con un 33%. Esta corresponde a un 10%, esta un 10% y así sucesivamente para formar un 100% de lo que yo puedo desarrollar, esquema motor, etcétera, todo lo que ustedes piensen que pueden ubicar acá adentro. Yo de todas las posibilidades de cualidad de desarrollo que tengo, me quedé solo con un 10%. Y de los planos sobre los que voy a entrenar, solo con un 33%. La riqueza motora de ese entrenamiento que hice es bajísima.
Entonces, mandarlo a un chico a correr vueltas a la cancha durante 40 minutos cuando tiene 12, 13 o 14 años, o utilizarlo con este modo de entrenamiento de los 12, de los 14, de los 15 hasta primera división, estoy perdiendo la posibilidad de enriquecerlo motormente de una manera enorme. Entonces, cuando le pido en primera división que haga esto, no lo va a poder hacer nunca, porque nunca desarrolló su riqueza motora. Y encima, lo que nos pasa es que hay una alta cantidad de jugadores que jamás se lesionan haciendo esto. Se lesionan acá. El motor se rompe ahí, porque le acumulamos carga permanente sobre algo que no necesita o que no va a utilizar. Por supuesto que voy a entrenar la resistencia aeróbica y está bien. Desde el concepto fisiológico está buenísimo, pero desde el concepto mecánico tiene muchas deficiencias. Entonces tengo que pensar, dentro de todo lo otro que vimos el día martes, cómo puedo hacer para trabajar sobre eso. Porque se puede llegar a los rendimientos fisiológicos de funcionar para el deporte. Por supuesto. Porque en realidad vos a lo fisiológico que vos tenés que llegar es a lo fisiológico que tu deporte demanda. Y a su vez, también hay un análisis mayor todavía de que fisiológicamente, si existe el síndrome general de adaptación, que existe y está a la vista, no quiero poner como ejemplo, pero Duendes tiene una adaptación, no voy a decir ni mejor ni peor, y bueno, pongo otro club, pero Duendes tiene una adaptación distinta a la tablada, distinta al talo. A su vez, por supuesto, la tablada tiene una adaptación distinta a Duende, ¿no? Con esto quiero decir, no es ni mejor ni peor. Que está condicionada, esa adaptación a la preparación física, está condicionada en primera división por cómo se entrenaron durante todos los procesos previos. Después, en un año, si vos cambiaste la forma de entrenar, después de un tiempo vuelve a generarse una adaptación a eso. Ahora, ¿por qué los Pumas durante tanto tiempo jugaron así? Porque si querían jugar así, el otro equipo lo mataban, porque había que correr el triple. Entonces, ¿esto qué te genera? Menos desplazamiento, tal vez más desgaste de fuerza, pero no tenían problema en la fuerza. Teníamos jugadores de gran tamaño, jugadores que tenían una primera línea que eran 8 brutas gigantes, con una segunda línea muy fuerte, con una tercera línea que tal vez corría, pero nosotros es imposible jugarle igual a Francia. Porque Francia tiraba la pelota para todos lados y corría, y nosotros no lo íbamos a agarrar nunca, o a los All Blacks. Entonces, cuando teníamos la pelota nosotros, teníamos que tratar de hacer que este juego se genere de la forma más lenta posible y con el menor desplazamiento posible, porque tal vez cuando la choreábamos teníamos que empezar a correr. Y el deporte tiene 4 aspectos: ataque, defensa y la transición entre el ataque y la defensa, y entre la defensa y el ataque. Ahora, cuando vos no estás bien físicamente, alguno de esos puntos tenés que resignar. ¿Por qué el Barcelona, uno lo mira y dice, todos los equipos se defienden? Y porque el Barcelona es el equipo que a mayor intensidad juega y con mayor calidad técnica. Entonces logran desarrollar una intensidad de juego que ningún equipo puede soportarla. Uno podría decir, ¿por qué a este equipo, al Barcelona, nadie lo ataca? ¿Y por qué no lo pueden atacar? ¿Cómo lo van a atacar? Si el arco le queda a 70 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay planteos tácticos que te ayudan a suplir la adaptación que puede tener otro equipo. Cuando vos vas a jugar un equipo que la tira por todos lados, que juega, que tiene buena condición técnica, y bueno, vos estás todo el tiempo defendiéndote y buscando generarle lucha acá, hay problemas. Ahora, cuando vos tenés una adaptación tal vez a este juego, y al otro lo complicás, porque no están adaptados a ese juego. O sea, no están adaptados a soportar, jugar bajito, taclear, otra vez ponerse bajito, taclear, otra vez ponerse bajito, taclear. No lo pueden hacer. A los 30 o 40 minutos se murieron. Y vos le podés ganar con ese juego. Ahora, cuando vos fuiste a jugar a esto y la mayor cantidad de tiempo la tienen los otros, y vos tenés que correr todo el tiempo por toda la cancha para taclear y pararte, taclear y pararte, taclear y pararte, y lo único que vas a hacer es defenderte, no, terminás perdiendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a adaptar a nuestros jugadores a lo que nosotros queremos que hagan en el rugby. Si uno dice, nosotros queremos jugadores que la pasen y que corran y tener un rugby dinámico, tenemos que mejorar nuestras destrezas técnicas con una preparación física que me permita poder soportarla durante el mayor tiempo posible. Pero cada club
tiene su adaptación al juego que le gusta. Y tiene que prepararse físicamente para lo que quiere hacer. Entonces, las características que tendrán los jugadores de un club muchas veces van a estar generadas por todo lo que se hizo en M15, en M16, en M17, en M18, en M20 y en primera. Porque la adaptación no es fisiológica hacia la fisiología del ejercicio. La adaptación es fisiológica hacia lo que yo quiero que pase en el juego. Entonces, ¿cómo lo tengo que lograr? Y bueno, ahí está en volver a esa educación física que